Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta que sacudirá los cimientos de tu fe. ¿Por qué tú? ¿Por qué fuiste tú rescatado del infierno eterno mientras millones perecen? ¿Eras acaso mejor que ellos, más inteligente, más piadoso, más digno del amor de Dios? La respuesta bíblica te dejará sin aliento. La respuesta bíblica destruirá toda jactancia humana y exaltará la gloria soberana de Dios de una manera que jamás imaginaste. Soy Aidan Wilson Tozer, siervo de Jesucristo. Durante décadas prediqué el Evangelio de la gracia soberana desde mi púlpito en Chicago. Escribí libros, edité artículos y vi a miles de almas pasar de muerte a vida por el poder transformador del Evangelio. Y en décadas de ministerio jamás encontré una doctrina más consoladora, más gloriosa, más cristocéntrica que la verdad que hoy compartiré contigo, la elección incondicional de Dios. Esta doctrina no es para cobardes espirituales. Esta doctrina no es para quienes buscan mensajes cómodos que acaricien su ego. Esta verdad bíblica derriba el orgullo humano, silencia toda jactancia y magnifica la gracia soberana de nuestro Dios. Y te advierto ahora mismo, si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu adoración será transformada y tu seguridad será inconmovible. Tu gratitud será infinita. Escúchame con atención. Dios no te eligió porque previó que creerías en Él. Dios no te escogió porque eras mejor que otros. Dios no puso su amor eterno sobre ti porque tú hicieras algo para merecerlo. La Biblia enseña claramente, sin ambigüedades, sin rodeos, que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de la voluntad divina, sin condición alguna en ti. Esta es la gloriosa doctrina de la elección incondicional. Durante mis años de ministerio vi cómo esta verdad transformaba vidas. Vi a pecadores arrogantes quebrantarse al comprender que su salvación no dependía de ellos, sino de la gracia soberana. Vi a cristianos débiles fortalecerse al entender que su seguridad eterna descansaba en la voluntad inmutable de Dios. Vi a creyentes temerosos encontrar paz al descubrir su amor. Descubrieron que el amor de Dios por ellos era incondicional, eterno y personal. Hoy vas a descubrir por qué el apóstol Pablo declaró en Efesios 1:3-5: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Escuchaste eso? Según el puro afecto de su voluntad. No según tus obras, no según tu previsión, no según tu decisión, según la voluntad soberana, libre e incondicional de Dios Todopoderoso. Esto cambiará tu forma de leer la Biblia. Esto transformará tu oración y revolucionará tu evangelismo. Esto consolidará tu esperanza eterna. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Deja tu like en este video, porque cada like le dice a YouTube que este mensaje bíblico necesita alcanzar a más personas hambrientas de verdad sólida. Y escribe en los comentarios la palabra elegido si estás decidido a comprender esta doctrina gloriosa sin importar cuánto desafíe tu teología tradicional. Hazlo ahora. Necesito saber que estás listo para este viaje teológico profundo. Hermano, hermana, lo que vamos a explorar hoy no es especulación filosófica, no es un sistema teológico inventado por hombres. Es la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te prometo que, al final de este mensaje, tendrás una comprensión bíblica sólida de cómo Dios salva a los pecadores perdidos. Comprenderás la naturaleza personal del amor divino.
Descubrirás por qué esta doctrina magnifica a Cristo como nadie más y experimentarás una gratitud que te llevará a postrarte en adoración. ¿Estás listo? Entonces acompáñame a las profundidades de la revelación divina. Acompáñame a explorar el corazón mismo del Evangelio de la Gracia. Acompáñame a descubrir por qué Dios eligió a algunos y no a otros. Y por qué esa verdad es la más consoladora, la más gloriosa, la más cristocéntrica de todas las doctrinas bíblicas. Permíteme comenzar con una paradoja que iluminará todo lo que sigue. No es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos. Escúchame nuevamente. No es lo mismo amar a la humanidad en general que amar a personas específicas con nombre y apellido. Amar a la humanidad es fácil porque no lidiamos con ella. Lo difícil es amar a tu esposa cuando te decepciona. Lo difícil es amar a tus hijos cuando se rebelan. Lo difícil es amar a los hermanos de tu iglesia local cuando te ofenden. Lo difícil es amar a tu jefe cuando es injusto. Lo difícil es amar a tu vecino cuando te causa molestias. Son esas personas reales, con defectos reales, con pecados reales, las que nos causan problemas, no la humanidad abstracta. El amor genuino, el amor verdadero, el amor bíblico es siempre personal. El amor real es hacer cosas concretas por individuos concretos. Y aquí está el fundamento de todo lo que vamos a explorar. No podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal. Dios realmente ama a los que Él ama, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Él ama a personas concretas con nombre y apellido, a quienes Él hace bien en formas específicas, a pesar de conocerlas a la perfección. Durante mis años de ministerio pastoral, aprendí que Dios no se desencanta con sus elegidos, porque ya nos conocía perfectamente desde la eternidad. Nosotros nos desilusionamos de las personas porque las descubrimos con el tiempo, pero Dios nos conoció completamente desde siempre y aún así nos amó. Las personas a las que Dios ama son un libro abierto delante de Él. Él conoce cada pecado que cometerás, cada debilidad que manifestarás, cada fracaso que experimentarás, cada momento en que le fallarás. Y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible, más glorioso, estas personas siempre han sido amadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿captas la magnitud de esto? Antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera creado el universo, antes de que Adán respirara su primer aliento, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya te amaba, ya te había elegido, ya había puesto su afecto eterno sobre ti. Como dice Pablo en Efesios 1, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, no después de nacer, no cuando creíste, no cuando Dios previó tu fe. Antes de la fundación del mundo, este es el contexto en el que debemos considerar la sorprendente, inescrutable y gloriosa doctrina de la elección incondicional de Dios. Y como espero demostrar claramente con las Escrituras, lo que está en juego aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, aunque eso es verdad. Lo que está en juego es la naturaleza misma del amor de Dios. ¿Qué tipo de amor nos ama Dios? ¿Es un amor condicional que depende de nosotros o un amor incondicional que fluye de su voluntad soberana? Ahora bien, antes de entrar directamente a explorar la doctrina bíblica de la elección, necesito contrastar dos perspectivas radicalmente diferentes sobre la salvación. Por un lado, tenemos la perspectiva que entiendo que la Biblia claramente enseña, la perspectiva reformada, llamada perspectiva reformada de la salvación, porque es la que los reformadores del siglo XVI defendieron con su propia sangre. Por otro lado, tenemos la perspectiva que muchos sostienen hoy
y que llamaremos la perspectiva arminiana de la salvación. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios lo sabe todo, Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él, quiénes van a responder positivamente al Evangelio. Y en base a ese previo conocimiento, Dios elige a esas personas. Esto significa, según Arminio, que la elección inicial no es de Dios, sino del hombre. El hombre elige primero y Dios simplemente ratifica esa elección. Pero esto también implica algo devastador para el Evangelio. Implica que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Escúchame bien. Los arminianos nos dicen que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún ser humano en particular. De ese modo, los arminianos pretenden defender el honor de Dios, librándolo de la acusación de ser un Dios elitista, un Dios que elige a algunos y deja fuera a otros. Pero al hacer esto, la doctrina arminiana de la elección termina enseñando que Dios ama a la humanidad en general, pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. Durante mis años de ministerio en Chicago, prediqué constantemente contra este error. Es realmente necesario despersonalizar el amor divino para librar a Dios de la acusación de ser injusto y elitista. Nosotros creemos que no. Basados en la enseñanza clara de las Escrituras, debemos defender a toda costa la verdad. Debemos defender la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios, que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos. Y eso nos lleva directamente a la perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título cuidadosamente. Elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Efesios 1:3-5 es cristalino. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está absolutamente claro en la Biblia, y es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. La incondicionalidad es una parte esencial del amor genuino. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque sé que algún día tú harás algo por mí. Eso no es amor. Eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional que Dios tiene por sus elegidos. Romanos capítulo 5, versículos 6-8, declara poderosamente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros en la mente de Dios, Él nos veía como impíos,
Nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora debo hacer una aclaración crucial. Que el amor de Dios sea incondicional no significa que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. Existe alguna alguna razón perfectamente sabia de por qué Dios escogió a unos y no a otros. Pero esa razón está en Él, no en nosotros. Esa razón fluye de su voluntad soberana, no de nuestros méritos. Recordemos nuevamente Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. En amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿qué significa cuando hablamos de que algo es puro? Lo que queremos decir es que eso no está mezclado con nada más, de manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta. Ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Esto lo vemos también en el conocido pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Un texto que la mayoría de los cristianos conocen de memoria, incluso aquellos que no son dados a memorizar las Escrituras. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios, un propósito que lo movió a elegirnos, un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver con Él, no con nosotros. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió no fue porque Él dijo: bueno, de todos los impíos, este es el menos impío, así que lo voy a escoger. No. No fue porque Dios dijo: yo sé que cuando se predique el Evangelio, esta persona va a aceptar al Señor. No. Ese propósito no está basado en nosotros. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad, y aún así nos escogió. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para ello. Pablo sigue diciendo en ese pasaje de Romanos capítulo 8 para explicar a qué se refiere cuando dice que conforme a su propósito fuimos llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿A quiénes predestinó Dios? A los que desde antes conoció, pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento afectivo, un conocimiento de amor personal. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Conocí a Dios de la existencia de los filisteos, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos? Sí, Dios conocía a todas las naciones que había en la tierra en aquellos días. De hecho, Dios conocía a cada uno de los seres humanos que poblaban esas naciones. Pero solo a Israel Dios lo amó con un amor selectivo, y no precisamente porque Dios supiera de antemano que los israelitas iban a creer en Él, porque Dios sabía que iban a ser un pueblo terco y duro de corazón. Esa es la misma idea que el apóstol Pedro nos transmite en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Allí dice que fuimos elegidos según la presciencia o según el previo conocimiento de Dios. Ese es un pasaje favorito de los arminianos. Pero lo que Pedro está diciendo allí no es que Dios supo de antemano quiénes habrían de responder positivamente a la gracia del Evangelio. Y lo sabemos, porque en ese mismo texto el apóstol Pedro sigue diciendo:
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, nosotros no fuimos elegidos porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer. Nosotros obedecimos porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos, elegidos según la presciencia de Dios Padre para obedecer. Hermanos, esa es la clara enseñanza de la Biblia de principio a fin. Lucas capítulo 10, versículos 21 al 22. Si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia, y hay muchos, pero si me pusieran a buscar un solo texto que enseñe claramente la elección incondicional de Dios, yo apostaría a Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta cómo nadie puede entrar en esa comunión a menos que Dios le abra la puerta? Dice: nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Padre? Si el Hijo decide revelártelo, no hay otra manera, no hay otra manera. Es un amor soberano. Nuestro Dios es Rey, hermanos. Él es soberano, Él es Dios. Hechos capítulo 13, versículo 48. El apóstol Pablo está predicando la palabra en cierta ciudad de Asia Menor. Los judíos resienten la palabra, pero los gentiles, los que no eran judíos, comienzan a escuchar con atención, y dice en el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18, versículo 27, hablando de Apolos, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron? ¿Porque eran mejores que otros? No, por la gracia, por la pura gracia y misericordia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: noten, hermanos, que yo no estoy buscando pasajes aislados. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A vosotros se os ha dado de gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él os dio de gracia que creáis en Él. Y en el capítulo 2, versículos 12 y 13 dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí está mi responsabilidad, pero ahí está la soberanía de Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Durante mis décadas de ministerio, prediqué constantemente esta verdad gloriosa. Vi cómo transformaba vidas, vi cómo daba seguridad eterna a creyentes temerosos, vi cómo magnificaba la gracia y humillaba el orgullo humano. Surge una pregunta inevitable. ¿Presenta esta doctrina algún problema con la justicia de Dios? En otras palabras, ¿tiene el hombre derecho de acusar a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana? Ese es el aspecto que quiero pasar a considerar ahora a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Les pido por favor que me acompañen allí. Romanos, capítulo 9.
Debo confesar, hermanos, que me fascina. Estamos navegando por porciones de las Escrituras que me fascinan profundamente. Estoy tratando de mantenerme dentro del carril para honrar el tiempo, pero este pasaje es glorioso. Me encanta predicar de Romanos 9 porque demuestra con claridad meridiana la soberanía absoluta de Dios en la salvación. El tema del capítulo 9, 10 y 11 de Romanos es la relación de Dios con el pueblo de Israel después de la venida de Cristo. Si el pueblo de Israel fue escogido por Dios soberanamente, ¿por qué rechazaron a su Mesías y por qué finalmente ellos mismos fueron desechados como nación? Pablo responde esta pregunta en el capítulo 9, y su respuesta es que, a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó como nación en el Antiguo Testamento, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Romanos capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De los hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Solo uno fue escogido por Dios para ser salvo y recibir las bendiciones del pacto. Y lo mismo ocurrió con los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Dios escogió a uno y no al otro. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios no pide excusas. Cada vez que leo este texto, me acuerdo de una anécdota de mi propio ministerio. Una vez, una señora vino donde mí y me dijo: francamente, señor Tozer, yo no entiendo ese pasaje. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo no entiendo eso. Con franqueza le respondí: yo tampoco, señora. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la parte del pasaje que usted no entiende? Oh, eso de que a Esaú aborreció. Ah, no, le dije. Esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Hermano, cuando Dios escogió a Jacob y no a Esaú, todavía no habían hecho ni bien ni mal, dice Pablo, para resaltar el carácter libre, soberano e incondicional de la elección de Dios. Ahora, ¿podemos acusar a Dios de injusticia por haber hecho las cosas de ese modo? Bueno, esa es la objeción que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?, pregunta Pablo. En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Hermanos, ese pasaje es duro, pero antes de ver lo que Pablo está diciendo allí, quiero que ustedes noten algo. Pablo está discutiendo con un antagonista, evidentemente con un antagonista imaginario. Lo interesante de este pasaje es que el antagonista imaginario de Pablo es arminiano. El antagonista imaginario de Pablo tiene la misma posición que los arminianos tienen el día de hoy. Él está diciendo: yo me resisto a creer que Dios sea capaz de elegir a una persona y no elegir a otra sin tomar en cuenta nada que ellos hayan hecho. Y la respuesta de Pablo no es suavizar la doctrina. No es decir, oh, no te preocupes, realmente no es tan radical como suena. La respuesta de Pablo es afirmar con más fuerza todavía la soberanía absoluta de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Saben por qué no depende del que quiere? Porque ninguno va a querer. Lo vimos claramente. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, mire, pastor, créame, yo desde niño siempre he buscado a Dios. No, eso es imposible, porque la Biblia dice que no. Tú has buscado las bendiciones de Dios. Tú has buscado al Dios que tú te imaginas que Él es en tu corazón, pero al Dios de la Biblia no. La Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción, así que Dios sabía que nadie iba a querer. Es a la luz de esta realidad que debemos considerar el ejemplo de Faraón. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, dice Pablo, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunas personas dicen, es impensable que Dios elija a algunos y pase por alto a otros. Pero eso es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí. Dios soberanamente decidió no mostrarle su misericordia a Faraón, sino su justicia. Y al hacer esto, Dios no fue injusto con Faraón, porque Faraón merecía el juicio divino. Merecía el juicio por su pecado. Si Dios hubiera decidido exterminar a la nación judía completa, hubiera actuado con justicia porque eso era lo que ellos se merecían. Hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta de una cosa. No, esos judíos eran tercos. Ajá. ¿Y qué de ti? O sea, ¿tú crees que tú eres mejor que ellos? No, nosotros podemos decir exactamente lo mismo de nosotros. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Todos lo merecemos por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su infinita bondad, en su compasión, Él ha decidido soberanamente extenderle su misericordia a los que Él quiera extenderle su misericordia. No depende del que quiere. ¿Saben por qué? Porque ninguno va a querer. Algunos visualizan la doctrina de la elección incondicional de Dios como si esta doctrina enseñara que Dios está en la puerta, decidiendo arbitrariamente. Como si hubiera un montón de personas que quieren entrar a la salvación, y Dios está arbitrariamente decidiendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no es de eso que se trata este asunto. Cuando Dios decide escoger a algunos, es porque Él sabe que ninguno va a querer por sí mismo. Entonces surge la objeción del versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esta es la objeción lógica. La objeción lógica del arminiano. Si Dios soberanamente elige a algunos y pasa por alto a otros, si Dios endurece a quien quiere endurecer, entonces, ¿cómo puede Dios inculparnos? ¿Cómo puede Dios responsabilizarnos? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahora presten mucha atención a la respuesta de Pablo, porque es devastadora. Versículo 20.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta de Pablo no es resolver la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. La respuesta de Pablo es poner al hombre en su lugar. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Tú no tienes derecho a cuestionar a Dios. Y muchas veces aún los mismos cristianos. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Hermanos, nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Fue de la misma masa, de una humanidad perdida, impía, pecadora, enemiga de Dios, que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra. De la misma masa, todos merecemos la ira de Dios, pero Él decidió glorificarse en algunos, dejándolos en su justa condenación y teniendo misericordia sobre otros que también merecen ser condenados. Pero a esos los eligió para ser salvos, y todo eso, no lo olviden, al costo de la vida de su Hijo. Permítanme aterrizar un poco esto tan teológico que hemos estado viendo hoy aquí. Lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, o lo que yo entiendo que la Biblia claramente enseña, es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un mero sistema. Un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. No. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Dios nos escogió de pura gracia. ¿Por qué, Señor? Porque nos amó incondicionalmente. Incondicionalmente. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Esta es una enseñanza de toda la Biblia. Pablo dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos. Eso significa, mi amado hermano, que cuando Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre, para luego morir en una cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Él hizo todo eso por amor a ti, de manera personal. Cada detalle de la historia de la redención lleva tu nombre escrito si tú eres cristiano. Durante mis años de ministerio pastoral, vi cómo esta verdad consolaba. Consolaba a creyentes angustiados. Hermano, que luchabas con la seguridad de tu salvación. ¿No ves que tu salvación no depende de tu fe débil, sino del propósito eterno de Dios? Hermana, que temías perder tu salvación. ¿No comprendes que fuiste elegida desde antes de la fundación del mundo y que nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús? Esta doctrina no es enemiga del evangelismo. Al contrario, es su fundamento más sólido. Cuando prediqué el evangelio a miles durante mi ministerio, lo hice con la confianza absoluta de que Dios salvaría a sus elegidos. No dependía de mi elocuencia, no dependía de la respuesta humana, dependía del poder soberano del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo a aquellos que el Padre había dado al Hijo desde la eternidad. Y esta doctrina magnifica a Cristo de una manera única. Porque si Cristo murió para hacer posible todo, hacer posible la salvación de todos, pero sin asegurar la salvación de ninguno, entonces su obra en la cruz fue un fracaso potencial. Dependería de la voluntad humana activarla. Pero si Cristo murió para salvar efectivamente a todos los elegidos del Padre, entonces su obra fue un éxito completo. Cuando exclamó: consumado es desde la cruz,
realmente estaba consumado. La salvación de todos sus elegidos estaba asegurada. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta gloriosa doctrina? Déjame compartir contigo lo que aprendí en décadas de ministerio pastoral, predicando constantemente la elección incondicional de Dios. Primera implicación: esta doctrina destruye todo orgullo humano. Si fuiste elegido antes de la fundación del mundo sin condición alguna en ti, entonces no tienes absolutamente nada de qué jactarte. No fuiste salvo por ser más inteligente. No fuiste salvo porque eras más espiritual. No fuiste salvo porque tomaste una decisión más sabia. Fuiste salvo porque Dios te eligió según el puro afecto de su voluntad. Toda jactancia queda excluida. Toda gloria es para Dios. Segunda implicación: esta doctrina produce una seguridad inquebrantable. Si tu salvación dependiera de tu decisión, entonces podrías perderla con otra decisión. Si tu salvación dependiera de tu fe, podría fallar. Podría fallar cuando tu fe flaqueara, pero si tu salvación depende del propósito eterno de Dios, si fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, si fuiste predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo, entonces tu salvación es tan segura como la fidelidad de Dios. Hermano, cuando pasas por el valle de sombra de muerte, cuando tu fe es probada severamente, cuando las dudas te asaltan, ¿dónde encuentras consuelo? No en tus sentimientos cambiantes, no en tu fe débil. Encuentras consuelo en la elección inmutable de Dios. Él te eligió, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificará. Es una cadena de oro que no puede romperse. Tercera implicación: esta doctrina genera una humildad profunda. Cuando comprendes que no había absolutamente nada en ti que mereciera el amor de Dios, cuando entiendes que Dios te amó siendo pecador, siendo impío, siendo enemigo suyo, cuando captas que la elección fue incondicional, entonces caminas con una humildad santa. No miras con desprecio a los no creyentes pensando que eres mejor que ellos. Reconoces que la única diferencia es la gracia soberana de Dios. Cuarta implicación: esta doctrina produce una gratitud inconmensurable. Hermano, si comprendieras realmente que fuiste elegido sin condición alguna en ti, darías gracias. Si entendieras que el amor de Dios por ti es completamente inmerecido, si captaras la magnitud de la gracia que te salvó, pasarías el resto de tu vida en adoración perpetua. No podrías dejar de dar gracias, no podrías dejar de alabar, no podrías dejar de maravillarte del amor incondicional de Dios. Durante mis años de ministerio, las personas que mejor comprendían la elección incondicional eran las que más adoraban, las que más servían, las que más evangelizaban, porque habían captado la magnitud de la gracia que las había salvado. No evangelizaban para salvar a las personas, eso es obra de Dios. Evangelizaban porque habían sido amadas incondicionalmente y querían proclamar ese evangelio glorioso. Quinta implicación: esta doctrina magnifica el amor de Dios como ninguna otra. Hermano, ¿qué tipo de amor es más glorioso? ¿Un amor que depende de las cualidades de alguien? ¿O un amor que fluye libremente del amante sin condición alguna en el amado? El amor condicional es egoísta. Yo te amo porque tú me das algo a cambio. Pero el amor incondicional es puro. Yo te amo porque decidí amarte sin condición alguna en ti. Ese es el amor con el que Dios nos amó. No porque fuéramos dignos, no porque fuéramos buenos, no porque previó que creeríamos, sino porque Él decidió libremente y soberanamente amarnos. Decidió eternamente ponernos su amor desde antes de la fundación del mundo. Nos amó con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Sexta implicación: esta doctrina transforma tu evangelismo. Cuando predicas el evangelio sabiendo que Dios tiene elegidos, predicas con confianza.
No dependes de técnicas de manipulación, no dependes de estrategias emocionales, predicas fielmente. Simplemente proclamas fielmente el Evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo abrirá el corazón de los elegidos, como abrió el corazón de Lidia en Hechos 16. Durante décadas prediqué con esta confianza. Yo proclamaba a Cristo crucificado, sabiendo que mis palabras no regresarían vacías. Dios tenía elegidos en mi ciudad, Dios tenía ovejas que todavía no habían entrado al redil, y mi responsabilidad era predicar fielmente y confiar, confiando en que el buen pastor llamaría a sus ovejas, y ellas oirían su voz y le seguirían. Séptima implicación. Esta doctrina te enseña a orar correctamente. No oras para convencer a Dios de que salve a alguien. Oras reconociendo que solo Dios puede abrir corazones cerrados. Solo Dios puede dar vida a muertos espirituales. Solo Dios puede llamar eficazmente a sus elegidos. Y oras con confianza sabiendo que Dios cumplirá sus propósitos. Octava implicación. Esta doctrina te prepara para el sufrimiento. Cuando enfrentas persecución, cuando experimentas pruebas severas, cuando todo parece desmoronarse, te aferras a Romanos 8:28 al 30. Sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, justificó y glorificó. Tu glorificación futura es tan cierta como tu elección pasada. Es parte del mismo propósito eterno de Dios. Nada puede frustrar ese propósito. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos separarán. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, déjame darte aplicaciones prácticas específicas que cambiarán tu vida diaria si abrazas esta doctrina gloriosa. Primera aplicación práctica: lee tu Biblia con nuevos ojos. Cada vez que encuentres un pasaje sobre la salvación, pregúntate quién inició esto, ¿Dios o el hombre? Y descubrirás que de principio a fin es Dios quien busca, Dios quien llama, Dios quien regenera, Dios quien justifica, Dios quien santifica, Dios quien glorificará. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segunda aplicación práctica. Examina tu vida cristiana con humildad santa. ¿Por qué eres cristiano? ¿Eres inteligente? ¿Porque fuiste más espiritual? ¿Porque tomaste una mejor decisión? No. Primera a los Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo es gracia, todo es don de Dios. Todo fluye de la elección soberana. Tercera aplicación práctica. Cuando compartas tu testimonio, glorifica la gracia soberana. No digas, yo decidí seguir a Jesús. Di, Jesús me buscó. Jesús me buscó cuando yo estaba perdido. Jesús abrió mi corazón cuando estaba cerrado. Jesús me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuarta aplicación práctica. Ora por los no creyentes con confianza en la soberanía divina, no en la decisión. No ores, Señor, ayúdalo a tomar la decisión correcta. Ora, Señor, si es tu voluntad, si lo has elegido desde antes de la fundación del mundo, abre su corazón como abriste el corazón de Lidia. Llámalo eficazmente.
regenera su corazón muerto, dale vida espiritual. Y si no es tu voluntad, que tu nombre sea glorificado de todas formas. Quinta aplicación práctica. Cuando evangelices, presenta a Cristo fielmente sin manipulación carnal. No dependas de técnicas emocionales para producir decisiones. No ofrezcas un evangelio aguado para hacerlo más atractivo. Predica a Cristo crucificado, resucitado, reinando a la diestra del Padre. Predica el arrepentimiento y la fe. Predica la santidad y la obediencia. Y confía en que el Espíritu Santo traerá a los elegidos. Sexta aplicación práctica. Descansa en la seguridad de tu salvación. Cuando el diablo te acuse, mira a Cristo. Cuando las dudas te asalten, cuando tu fe flaquee, no mires a tu fe, mira a la elección de Dios. Mira a la obra consumada de Cristo. Mira al propósito eterno del Padre. Segunda a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Séptima aplicación práctica. Crece en santidad motivado por la gratitud. No te esfuerces por ser santo para ganarte el amor de Dios. Ya lo tienes. Te eligió antes de la fundación del mundo. Te amó siendo todavía pecador. Esfuérzate por ser santo en respuesta agradecida a ese amor inmerecido. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Octava aplicación práctica. Adora con pasión desbordante cuando te reúnas con la iglesia en los servicios. Cuando cantes himnos, cuando escuches la predicación, cuando participes de la cena del Señor, hazlo consciente de que todo es gracia inmerecida. Fuiste elegido, fuiste predestinado, fuiste llamado, fuiste justificado, serás glorificado. Apocalipsis 5:9 al 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Novena aplicación práctica. Sufre con esperanza inquebrantable. Cuando vengan las pruebas, y vendrán, recuerda que fuiste predestinado para ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. El sufrimiento es parte del proceso de santificación, y si Dios te eligió para glorificación, entonces usará todo, incluyendo el sufrimiento, para ese propósito. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Décima aplicación práctica. Vive para la gloria de Dios. Si fuiste elegido según el puro afecto de su voluntad, si fuiste predestinado para adopción como hijos, entonces vive para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la meta final de la elección, no tu felicidad ni tu comodidad física. Aunque serás feliz y tendrás paz, la meta final es la gloria de Dios. Durante mis décadas de ministerio, vi cómo estas aplicaciones transformaban vidas. Vi a orgullosos quebrantarse en humildad. Vi a temerosos fortalecerse en seguridad. Vi a tibios encenderse en celo, vi a legalistas liberarse en gracia. Todo porque comprendieron la elección incondicional de Dios. Hermano, hermana, si hay una sola verdad que quiero que captures hoy, es esta. Tu salvación no depende de ti, nunca dependió de ti, nunca dependerá de ti, depende completamente de la gracia soberana de Dios. Él te eligió, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, Él te santifica, Él te glorificará. De principio a fin es obra suya, y eso no te hace pasivo. Al contrario, te hace agradecido, te hace humilde, te hace seguro, te hace celoso de buenas obras. Porque has sido salvado por gracia mediante la fe en Él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora quisiera guiarte en oración. Inclina tu cabeza conmigo, cierra tus ojos y desde lo profundo de tu corazón acércate al trono de la gracia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey Eterno, soberano sobre todo, me acerco a ti con temor reverente y con confianza filial. Temor, porque eres el Dios Santo que habita en luz inaccesible. Confianza, porque me has elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Señor, confieso que no merezco tu amor. Confieso que cuando me elegiste, yo estaba muerto en delitos y pecados. Confieso que cuando pusiste tu afecto eterno sobre mí, yo era tu enemigo. Confieso que no había absolutamente nada en mí admirable. Nada en mí que mereciera tu gracia. Y sin embargo, según el puro afecto de tu voluntad, me elegiste, me predestinaste, me llamaste, me justificaste y prometes glorificarme. Padre, mi corazón se desborda en gratitud. ¿Cómo puedo agradecerte suficientemente? ¿Cómo puedo alabarte dignamente? ¿Cómo puedo honrarte apropiadamente? Tú me amaste con amor eterno. Tú me elegiste sin condición alguna en mí. Tú enviaste a tu Hijo unigénito por mí, para morir en mi lugar. Tú me sellaste con el Espíritu Santo como garantía de mi herencia eterna. Señor, perdona mi orgullo, perdona las veces que me he jactado como si mi salvación dependiera de mí. Perdona las veces que he pensado que era mejor que otros no creyentes. Perdona las veces que he olvidado que todo es gracia. Oh, quebranta mi corazón con humildad santa. Ayúdame a caminar el resto de mi vida consciente de que soy lo que soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Padre, fortalece mi seguridad cuando vengan las dudas. Recuérdame que fui elegido antes de la fundación del mundo. Cuando el acusador susurre que voy a perder mi salvación, hazme mirar a tu decreto eterno, a tu propósito inmutable, a tu amor incondicional revelado en Cristo Jesús. Cuando mi fe tiemble, hazme descansar no en la fuerza de mi fe, sino en la firmeza de tu elección soberana y amorosa. Señor, enséñame a descansar en que tú comenzaste la buena obra en mí y tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Enséñame a ver cada circunstancia, cada prueba, cada lágrima, cada gozo a la luz de tu propósito eterno. Que en medio del dolor yo pueda decir, mi Dios me eligió, mi Dios me predestinó, mi Dios me sostendrá hasta el final. Padre, te ruego por mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje con atención hoy. Que el Espíritu Santo abra sus ojos para contemplar la hermosura de la elección incondicional. Que esta doctrina no sea para ellos motivo de discusión carnal, sino fuente de consuelo, de adoración y de obediencia. Que los orgullosos sean humillados, que los temerosos sean consolados, que los tibios sean despertados, que los rebeldes sean quebrantados por la grandeza de tu gracia soberana. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, te alabo a ti. Te alabo porque no moriste para hacer posible la salvación de cualquiera sin asegurarla de ninguno, sino que diste tu vida por tus ovejas, por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellos que el Padre te dio desde la eternidad. Gracias porque tu sangre garantiza la salvación de todos los que fueron elegidos en ti antes de la fundación del mundo. Gracias porque tu obra es perfecta, suficiente, definitiva. Espíritu Santo, aplica esta verdad en mí. Aplica esta verdad a lo más profundo de nuestro ser. Rompe todo razonamiento arrogante que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derriba toda resistencia carnal a la soberanía divina. Graba en nuestro corazón la realidad gloriosa de que fuimos elegidos por pura gracia, sin méritos, sin condiciones, solo por el beneplácito del Padre. Haz que esta verdad produzca fruto de santidad, de consagración,
de evangelismo ferviente y de adoración apasionada. Padre, hacemos esta oración no apoyados en nuestra justicia, sino en la perfecta justicia de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. En su nombre venimos, en su sangre confiamos, en su intercesión descansamos. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, ahora hermano, hermana, escucha con atención estas palabras finales. Durante décadas de ministerio, vi una y otra vez el poder de esta verdad. El poder transformador de esta verdad. Dios salva soberanamente por gracia. Dios elige incondicionalmente en amor. Dios guarda infaliblemente a los suyos hasta el final. Hoy, esa misma verdad ha sido proclamada a tu corazón. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes refugiarte en una visión centrada en el hombre. Has oído el lenguaje de la Escritura, has visto la amplitud del propósito eterno de Dios. Proféticamente te digo esto hoy. Si abrazas esta doctrina con fe humilde, tu cristianismo superficial morirá y nacerá una vida de adoración profunda. Tu temor constante de perder la salvación será reemplazado por una confianza firme en el carácter de Dios. Tu orgullo religioso será quebrantado y aprenderás a decir de todo corazón: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tu manera de orar cambiará. Tu forma de evangelizar cambiará. Tu perspectiva sobre el sufrimiento también. Tu perspectiva cambiará. No volverás a ser el mismo. Pero si endureces tu corazón, si te aferras a una visión del Evangelio que pone al hombre en el centro, si rehúsas someter tu razón a la clara enseñanza de la palabra, seguirás atrapado en una religión donde tú eres el último garante de tu salvación. Seguirás midiendo tu seguridad por tus sentimientos, por tus obras, por tu desempeño. Seguirás dudando, temiendo, inquieto sin descanso, porque has puesto tu confianza en la arena movediza del corazón humano y no en la roca firme del decreto eterno de Dios. Hoy el Señor te confronta con una decisión teológica que es en realidad una decisión de adoración. ¿Adorarás a un Dios que depende de la voluntad del hombre o al Dios de la Biblia que hace todo según el designio de su voluntad? ¿Te postrarás ante un Cristo que intenta salvar, pero no puede asegurar? ¿O ante el Señor? ¿O ante el Cristo de las Escrituras que salvará perfectamente a todos aquellos por quienes murió? Hermano, hermana, la elección incondicional no es un capricho doctrinal. Es el corazón mismo de un evangelio que exalta a Dios y humilla al hombre. Como pastor que predicó a miles, te hablo con autoridad y amor. Rinde tu mente, rinde tu voluntad, rinde tu teología a la palabra de Dios. Deja que la Escritura sea veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndote a ti y a cualquier teólogo que contradiga lo que Dios ha revelado. Vuelve una y otra vez a Efesios capítulo 1, a Romanos capítulo 8 y 9, a Juan capítulo 6, a Lucas capítulo 10, hasta que estas verdades inflamen tu corazón de reverencia y asombro. Y ahora, antes de despedirnos, escucha este llamado final. Suscríbete al canal si este mensaje impactó tu vida. Deja tu comentario contándonos cómo Dios te habló a través de la palabra. A través de esta doctrina gloriosa, comparte este video con quien necesita escuchar esta palabra sólida, bíblica, cristocéntrica. Y recuerda, la soberanía de Dios en la salvación es la verdad más consoladora para el corazón que se sabe indigno, porque garantiza que la misma mano que te eligió desde la eternidad te sostendrá hasta la gloria. En el nombre del Señor, amén.